Buenas tardes y gracias por estar con nosotros una vez más. Gardner, vamos a hablar de una pequeña lección que yo la llamo las 4 C. Muy C bien. por la tercera letra del alfabeto, ¿no? A, B, C. Las 4 C. Y las 3 primeras C tienen que ver con la palabra conocer. Ok. Y la última C tiene que ver con la palabra condicional o condiciones, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Gardner, muchas personas hoy en día tienen a Dios como si fuera un ser lejano, como si estuviera en una parte remota del universo, que no le importa lo que pasa aquí en la tierra. Pero cuando leemos la palabra de Dios, vemos todo lo contrario. Dios quiere que le conozcamos. ¿Verdad? Y esa es la primera C, conocer a Dios. Dios quiere que le conozcamos. Muchos no conocen a Dios. Si tú me preguntaras, Gardner, Jerry, ¿estás casado? Yo te diría, por supuesto que sí. ¿Y quién está en casa ahora? Refiriéndote a mi esposa. Y si yo dijera, bueno, yo creo que hay algo por ahí, algo en la casa que cocina, algo que me ayuda con la ropa, eso sería una forma muy fea de hablar de mi esposa. Si yo me refiero a mi esposa como si creo que hay algo por ahí, pero muchos al hablar de Dios dicen que creo que hay algo por ahí. Como la guerra de las galaxias, la fuerza por ahí. Exactamente, algo impersonal, algo que no se preocupa por nosotros, pero vemos en la palabra de Dios que Dios es todo lo contrario. Dios es una persona y Él quiere que le conozcamos, ¿verdad? Amén, amén. Fíjese, Gardner, en lo que dice Jeremías capítulo 9. Vamos a leer Jeremías capítulo 9, los versículos 23 y 24. Muy bien. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. A mí me encanta este texto, Gardner, porque es una apelación de Dios. Dios está diciendo a la humanidad que yo quiero que ustedes me conozcan. Y no estamos hablando de un conocimiento superficial. No. Decir de Dios que sí hay algo, yo creo que hay algo por ahí. Eso no es suficiente. Está hablando de un conocimiento profundo. Que deberíamos conocerle según lo que Él nos ha revelado en las Escrituras. Por supuesto, hay muchas cosas de Dios que no podemos conocer, pero sí podemos conocer lo que Él nos ha revelado en su palabra acerca de sí mismo. Quiere como si fuera una amistad con nosotros, una relación familiar con nosotros. Exactamente. Y podríamos hacernos la pregunta, ¿qué tan importante es esto de conocer a Dios? ¿Qué tan importante es? Si vamos a Juan capítulo 17, veremos aquí en este versículo, en Juan capítulo 17, versículo 3, lo importante que es conocer a Dios. Y no solamente conocer a Dios, sino también a su Hijo, Jesús, ¿verdad? Gardner, ¿lo quieres leer? Sí, cómo no. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es tan importante conocer a Dios y a Jesucristo, que Jesucristo en este versículo lo relaciona con ¿qué cosa, Gardner? Con el Padre Celestial, con la vida eterna. La vida eterna, con la vida eterna, ¿verdad? Dios quiere que le conozcamos porque tiene que ver con la vida eterna. Y de nuevo, esto no se refiere a un conocimiento superficial, sino conocerle bien. Y la forma de conocerle es
a través de lo que Él nos ha revelado en su palabra. Y eso nos lleva al segundo punto, a menos que tú tengas otro punto, Gordon. No. Eso nos lleva a la segunda C. La primera C es conocer a Dios, ¿verdad? Estoy curioso para saber la segunda C. La segunda C es conocer la palabra de Dios. Muy bien. Porque no es posible conocer a Dios si no conocemos su palabra. No, imposible. ¿verdad? Y ya que estamos en Juan, podríamos leer lo que dice Jesús en Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8, los versículos 31 y 32. Juan capítulo 8, los versículos 31 y 32. Gardner, por favor. ¿Cómo no? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo primero positivo que vemos en este versículo, el versículo 31, es que algunos judíos habían creído en Jesús, ¿verdad? Pero ¿es suficiente creer nada más en Jesús sin vivir de acuerdo con su voluntad? Si estamos hablando solamente de algún conocimiento superficial, como has dicho, no. Por supuesto que no. Cristo quiere que sus discípulos permanezcan en su palabra. Y si nosotros permanecemos en la palabra de Cristo, seremos sus discípulos. Pero además de eso, ¿qué es lo que dice el versículo 32, Gardner? Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Uno de los textos más famosos en la Biblia. A veces mal citado, pero ahí exactamente. Está. Entonces, para conocer a Dios, tenemos que conocer su palabra. Amén. ¿Verdad? No sé si se te ocurre otro texto, Gardner, que habla del conocimiento, la importancia de conocer la palabra. Bueno, la fe viene por el oír por la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. No es posible tener una fe que agrade a Dios si no se basa en la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, entonces ya hemos visto 2C, ¿verdad? ¿Y la tercera? La primera C, conocer a Dios. La segunda, conocer su palabra. Y la tercera, yo me baso en lo que dijo un filósofo griego hace años. No sé qué filósofo era, pero la frase era: conócete a ti mismo. Okay. Conócete a ti mismo. Dependiendo de lo que uno quiere decir, pero yo imagino que vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a eso. Bueno, la verdad, Gardner, es que nosotros, muchas veces los seres humanos no nos conocemos a nosotros mismos. El problema es que muchos seres humanos piensan ser descendientes de monos, solamente algo físico, solamente algo motivado por impulsos carnales, y ese es el problema. Exactamente. Y aún los religiosos que no crean en esas cosas, ellos pueden creer firmemente que yo estoy bien con Dios, ¿verdad? Que no tengo ningún pecado en mi vida, yo estoy bien, ando conforme a su voluntad. Cuando a lo mejor es todo lo contrario, ¿verdad? Porque a veces, y la Biblia habla de esto también, no tengo los versículos disponibles ahora mismo, pero la Biblia habla de la posibilidad de engañarse uno a sí mismo. Sí. ¿No dijo Pablo en eso en más de una ocasión? No os engañéis. Varias ocasiones. Exactamente, nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos. Yo recuerdo, Gardner, hace años, que después de presentar un sermón para una iglesia en España, había un señor que nos visitó ese domingo y justo después de terminar el sermón yo quise hablar con él y invitarle a estudiar conmigo, a aprender más acerca de Dios. Y él no era miembro de la iglesia, probablemente no era miembro de ninguna iglesia, pero lo que me dijo me impactó. Me dijo: la salvación la tengo metido en un saco. Bueno, ¿qué quiso decir? Que él ya estaba bien. Okay. Él ya estaba muy bien. Okay. Ya tengo la salvación, no necesito averiguar, yo estoy bien, ando bien, no soy... Y en otra ocasión, Gardner, nosotros estudiamos la palabra de Dios con una señora, todavía me acuerdo de su nombre era Araceli. Estudiamos con ella varias veces y esta señora tenía más de 70 años. Y al llegar a la lección que trataba del plan de salvación, al terminar esa lección, yo le hice una pregunta
Araceli, ¿tiene usted algún comentario o alguna pregunta? Y ella me dijo, pues yo no soy pecadora. Eso es lo que me dijo. Yo no soy pecadora, no me hace falta. Dios me tiene en su corazón. Yo no soy pecadora, yo estoy bien con Él. Y después le enseñé algunos versículos que enseñan claramente que todos nosotros hemos pecado. Y podemos ver uno ahora mismo, Gardner. Romanos capítulo 3 y el versículo 23. Un versículo que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Pero es un versículo que tenemos que mencionar a nuestros amigos en el mundo, porque muchos no conocen esta verdad importante acerca de sí mismo. ¿Qué dice Gardner? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es el punto de esta porción de Romanos, que todos hemos pecado. Y ahora voy a hacer algo que tú haces de vez en cuando. 89% de los seres humanos pecaron. 99.4, 100%. 100%. Todos nosotros hemos pecado. Yo enseñé este versículo a Araceli y también a otros versículos. Pero esta es una verdad que muchos no conocen acerca de sí mismos, ¿verdad? Gardner, que nosotros hemos violado la ley de Dios. Necesitamos la misericordia y la gracia de Cristo. Exactamente, necesitamos el perdón de nuestros pecados. Muchos quieren pasar por alto eso y no se conocen a sí mismos en este sentido, ¿verdad? ¿Verdad? Buen punto. Hay otros versículos que enseñan claramente que nosotros hemos desobedecido la voluntad de Dios y necesitamos desesperadamente las salvaciones. Entonces, debemos conocer a Dios, conocer su palabra, conocernos a nosotros mismos. Muy bien. Y la cuarta C. La cuarta C no tiene que ver con la palabra conocer. Pero si es C, que con la letra C estamos conformes, bueno, Jerry. Condiciones. Bueno, podríamos decir conocer las condiciones. Conocer las condiciones necesarias para la salvación. La salvación en la Biblia, Gardner, no se presenta como algo incondicional, ¿verdad? Dios es el que pone las condiciones para que nosotros podamos recibir el don gratuito de la salvación. Es verdad que Él nos salva por su gracia, pero aún así, para que nosotros recibamos este don gratuito de la gracia, tenemos que responder a su gracia, ¿verdad? Y ¿qué es lo que uno tiene que hacer para recibir el don gratuito de la gracia de Dios? Pues, en primer lugar, Juan capítulo 8 nos dice claramente, en Juan capítulo 8, que es necesario creer en Jesús. Amén. Como el Hijo de Dios. Juan capítulo 8 y el versículo 24. ¿Qué es lo que dice Jesús ahí a los judíos? En este caso, Juan me va a ayudar a estar en el libro de Juan en vez del libro de Lucas. Ok. Dijo Jesús, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cuando Cristo dice que tenemos que creer que Él es, Él dijo, si no crees que yo soy, ¿a qué cosa se refiere ahí? Se refiere al nombre de Jehová, que significa yo soy. Hay que creer que Jesucristo es el gran Dios, el gran yo soy, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y es el Hijo de Dios, ¿no? Amén. No es simplemente un hombre, no es simplemente un ser creado, un profeta, un hombre bueno. Es el Hijo de Dios, es Dios encarnado. Entonces tenemos que creer esto acerca de Jesús. Es el yo soy. Si no, moriremos en nuestros pecados, ¿verdad? Amén. Estamos contestando, hablando de la cuarta C, ¿verdad? Conocer las condiciones que Dios ha dado en su palabra. La segunda condición es necesario arrepentirnos. Amén. El arrepentimiento, este versículo se encuentra, por ejemplo, en Hechos capítulo 17. Muy bien. Y el versículo 30, Gardner. Ahí Pablo hablando a los atenienses. El arrepentimiento, la palabra arrepentimiento en el sentido más básico significa cambio de mente. Cambio de mente, nada más.
Es cuando nosotros nos damos cuenta de que somos pecadores, queremos dejar el pecado y volver a Dios. Pero ¿qué dice Gardner, versículo 30 de Hechos 17? Bueno, hablando de la ignorancia de ellos y del mundo de los gentiles, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A qué porcentaje de los hombres Dios manda que se arrepientan? No 93%, 100%. 100%, todos. Ahora todos los hombres. El arrepentimiento es una condición para todos los hombres para recibir el don gratuito de la salvación. Tenemos que confesar nuestra fe en Jesús como el Hijo de Dios, tal como hizo el eunuco de Etiopía en Hechos capítulo 8, el versículo 37. Por ahí, no, yo creo 37, que fue. 35, por ahí. Solamente lo voy a citar rápidamente. Okay. Está en la Biblia de las Américas, está aquí. 37, versículo 37. Antes de bautizarse, este eunuco de Etiopía, él confesó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí. Y tal como enseña Marcos 16, es necesario que uno se bautice, que sea sumergido para perdón de sus pecados. Amén. Tal como Jesús dijo en este texto, Marcos 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces ahí tenemos las 4C: conocer a Dios, conocer su palabra, conocernos a nosotros mismos, que somos pecadores, que necesitamos la salvación. Y el cuarto punto, conocer las condiciones para recibir la salvación gratuita en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Muchas gracias por habernos escuchado una vez más. Son 4 C muy importantes y todo tiene que ver con otra C, Cristo. Muy bien. Okay. Muy bien. Okay. Cristo. Ok, gracias. Dios les bendiga. Y si está mirando en YouTube, no se olvide de suscribirse.